De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no es con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El amor del Señor llena la tierra. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está en sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planos de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras.
Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenla. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos reflexionando sobre el mismo tema que iniciamos el día de ayer. ¿Recuerdan? Es el tema de la muerte. Les decía, este tema no debe ser algo que nos asuste, algo que nos llene de miedo, porque la muerte no es ningún fracaso, sino más bien, podemos decir, es un triunfo, porque finalmente llegamos a la meta que esperamos durante tanto tiempo. La promesa del Señor de ir a convivir con Él por toda la eternidad, participando de su gloria. Es cierto, mis hermanos, que mientras estamos en este mundo, vamos como peregrinos, vamos avanzando día a día, y debemos fijarnos que vamos por la dirección correcta, es decir, haciendo siempre obras de misericordia, obras que nos ayuden a seguir por este camino de la rectitud. Meditemos este evangelio. Cristo nuestro Señor pone este ejemplo: 10 jóvenes mujeres vírgenes son invitadas al banquete de fiesta, al banquete de bodas. El banquete de bodas es un símbolo de la llegada triunfal al cielo prometido, a encontrarnos con nuestro Dios. Las lámparas es nuestra fe. El aceite, las obras que han de mantener ardiente nuestra fe, listos siempre para poder derrochar al demonio que está luchando contra nosotros, que nos presenta siempre tentaciones, porque busca la forma de hacernos caer y arrastrar con nosotros a la profundidad de los infiernos.
que no nos suceda, mis hermanos, lo que dice el Evangelio de aquellas 5 jóvenes que no llevaban aceite para reponer ese combustible necesario para mantener sus lámparas encendidas. Ese aceite son las obras de caridad, obras de misericordia. ¿Cómo debemos nosotros procurar el bien de nuestros hermanos? Es cierto, mis hermanos, que Cristo ya ha derramado su sangre en el suplicio de la cruz para purificarnos de nuestros pecados. Hay el riesgo, mis hermanos, de cometer el mismo error de Lutero, Martín Lutero, un sacerdote alemán que, lleno de soberbia, queriendo ocupar puestos importantes y no obteniéndolos en donde se encuentra, es decir, en la fidelidad de la iglesia, lo buscó por su lado, y ahí tiene origen el protestantismo, donde dice: ten fe y haz lo que quieras. ¿Cómo va a ser posible, mis hermanos? ¿Cómo va a ser posible que digamos, yo creo, pero soy un violador, soy un asesino, soy un ultrajador, un abusivo? Claramente debemos tener presentes las palabras del apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe con las obras. No podemos decir nosotros que creemos en Dios cuando obramos iniquidades, cuando seguimos un camino equivocado, caemos en los vicios, en la infidelidad, cuando no cumplimos nuestros compromisos de cristianos, cuando no hacemos caridad, cuando no nos preocupan las necesidades de los demás. Ojalá, pues, mis hermanos, que de veras tomemos en cuenta esta enseñanza de Dios y sigamos el camino de la fidelidad a Dios de acuerdo a lo que nos enseña este Evangelio. Amén.